vamos a hablar de un problema que afecta a muchísimas mujeres, como es la endometriosis. Nos acompaña el doctor Juan José Sánchez. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, claro que esa camisa es bonita. Yo le he dicho, digo, ¿está nueva? Es una sopa de letras. Alfonso Sopa de letras Destrene. de colores. En fin, que estás muy Alegrarte la elegante. vista. Alba, ¿cómo estás? Muy bien. Estás muy guapa, ¿eh? Gracias. Te has sentado muy bien el verano. Es verdad. Muy bien. Pues yo creo que se presenta con color la nueva temporada de Estando Contigo y lo demuestra el atuendo de nuestro Hombre. acupuntor, que saben que venía más de crisis, ya os juro, y mire, qué colorido. Claro. Pues ponemos color a esta mañana porque cuando una mujer está afectada por endometriosis, los síntomas son muy molestos, entre ellos el dolor intenso. Así es. Con la regla. O sea, la Exactamente. clave está en que, ¿Y qué pasa? ¿Por qué se produce la endometriosis, pues, doctor? la endometriosis es, o sea, para explicarlo que todo el mundo lo entienda, es que la mucosa del útero, que se llama endometrio, Sí. tiene ectopias, es decir, hay células de esa mucosa que emigran a lugares donde no tienen que estar. Por ejemplo, al ovario, a la trompa, al recto. Entonces, cuando llega a los músculos, cuando llega la época de menstruar, o sea, de eliminar esa mucosa, pues se produce dolor, porque no son lugares, digamos, adecuados, y se produce pequeñas micro o incluso hemorragias pequeñas que hacen que la persona no solamente tenga dolor, sino que incluso puede causar esterilidad femenina. Bueno, pues vamos a hablar de la endometriosis o de la medicina tradicional china al servicio de la endometriosis. Y si es su problema, si tiene esos dolores tan fuertes, 925 28 87 91, cualquier consulta que quieran hacer, aquí está nuestro Juanjo. Con gusto. Y doctor, Vale. a veces la endometriosis también se puede producir, por ejemplo, después de algún tratamiento de fertilidad. Hay mujeres que a lo mejor pues han tomado la medicación que tienen que tomar para poder estimular su útero y puede aparecer también una endometriosis. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta, como siempre decimos, que es conveniente siempre visitar a nuestro ginecólogo. Siempre es lo primero. importante. Y luego, ¿qué podemos actuar o qué podemos hacer con medicina tradicional china? Pues muchísimo. Pero ¿cuál es la clave? La clave, según la medicina china, es que hay un estancamiento ¿de qué? De Endometrio, sangre. que es sangre. O sea, hay un estancamiento de sangre que no se mueve y que queda fijo en ese lugar. Y hay que moverla. ¿Nos ponemos a trabajar, doctor? Ahora mismo. Venga, adiós. Entonces, vamos a ver, supongamos que Alba tiene endometriosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un estancamiento de sangre? Llevar energía para mover la sangre. Y segundo, dispersar esa sangre. Dos cosas, llevar energía y dispersar la sangre. ¿Cómo llevamos energía al lugar? Hombre, el lugar suele estar en la zona sacra pélvica, que es donde está el útero. Y la endometriosis puede provocar incluso que no nos quedemos embarazadas, lo que ¡Claro! decías tú, puede afectar a la fertilidad. Es Así causas es. de esterilidad, sí, sí. Por eso, tratándola, vamos a mejorar. Incluso hay veces que hay que hacer una pequeña intervención quirúrgica para eliminar aquellos, vamos a decir, estancamientos de sangre, pero ya a nivel con laparoscopia, o sea, a nivel, Claro. digamos, de especialista, ¿no? Y es fantástico porque la persona puede quedarse Claro. embarazada. Que además ha evolucionado mucho en los últimos Sí, años. no, y es más sencillo que antes. Bueno, fijaros, ¿qué vamos a hacer con la acupuntura? Llevar energía. Si hay un estancamiento de sangre es porque no hay suficiente energía para mover esa sangre, según la medicina china. Entonces, hay lugares que van a llevar energía. ¿Cuáles son ellos? El primero, este que yo estoy señalando ahora con el dedo, que es un resonador o un punto que tiene muchísima energía. Fíjate si tiene, que se llama mar de la energía. Lo decía en chino, Chi Hai. Chihai. Chi Hai. Mar de la energía. Claro. Es bueno saberse el nombre, ¿sí? Sí, sí. Entonces, este mar de la energía se puntura, es con aguja y moxa. Perdón, me estoy confundiendo, moxa no. ¿Por qué? Porque si damos calor se produce una vasodilatación y aumenta más el acúmulo de sangre. En este caso, nada de moxa. Solamente puntura. Solo puntura, porque lo que quiero transmitir es energía, no calor. Claro, porque esto está como paralizado, Está bloqueado. bloqueado. Entonces, hay el útero zonas- está como que no reacciona. No, está bloqueado ¿Y porque una mujer está- con endometriosis tiene la menstruación todos los meses o incluso le falla? No, suele tener la menstruación, pero son hiperdolorosas. No dolorosas, hiperdolorosas. Entonces, muchas mujeres que siempre han pensado, bueno, pues tiene que doler la regla. Sí, pero no tanto. Entonces, es probable que lo que tengan sea endometriosis no diagnosticada. Exacto, Claro. que hay muchas mujeres que a lo Sí. mejor están dando cuenta ahora que lo que tienen son No, esos síntomas. por lo menos saben que cuando llega la regla, los dolores son de... ¿Tiene que ver con lo emocional la endometriosis también, doctor? Hombre, sí, te voy a decir por qué. Se ha visto científicamente que un porcentaje alto de mujeres ejecutivas con alta responsabilidad desarrollan una mayor Es cantidad decir, el de... estrés. Sí, de endometriosis. O sea, mujeres de estas que Sí, mandan, que mujeres- dirigen. Mujeres que están viviendo su día a día laboral al Sí, 100 pero por con mil. un exceso de Un exceso de preocupación, responsabilidad por y decir de, algo. y de preocupación. Claro, aumenta la frecuencia de Que al endometriosis. final la preocupación es también
un imán de muchas cosas. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, lo que tratamos aquí es, vamos a decir, 2 más 2, 4, es lo básico. Luego hay tratamientos de acupuntura mucho más sofisticados, ¿sí? Dependiendo de cada paciente. Pero lo primero, punturamos en esa zona del Punturamos abdomen, aquí. debajo del ombligo. Pero en dirección hacia el útero. Eso Es decir, es, que o sea, para la abajo. la aguja tiene que tener una inclinación de 45 grados hacia la zona púbica, hacia abajo. Y se estimula fuertemente, es decir, se hace en tonificación para llevar energía al estancamiento de sangre y mover esa sangre. Segundo, vamos a trabajar a este nivel, que este sí lo conocéis, Hoku. Fondo del valle. Fondo del valle, muy bien, ya sabe acupuntura y todo, qué bárbaro. Entonces, aquí va a ocurrir algo que aumenta mucho la energía global del cuerpo, pero ¿a dónde va a ir dirigida sobre todo? A la zona uterina. Entonces, Hoku en tonificación simplemente. Luego, ¿qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir a mover la sangre. Para la medicina china, ¿quién mueve? El viento. El viento se relaciona con hígado y vesícula biliar. En el caso que corresponde a lo yin, lo femenino, tenemos que trabajar en lo yin. El hígado. Hay un resonador, Li Go, o canal del verde, que va poniéndolo. También es importante la inclinación de la aguja porque no es igual perpendicular que oblicua ascendente. Fíjate. En este caso, sí, la inclinación de la aguja hace muchísimo si va en sentido de la corriente o en contra de la corriente. Tenemos que ir en el sentido, ¿para qué? Para que el canal de hígado que irriga la vulva y el útero, sobre todo los labios, toda la zona, digamos, sexual donde se puede depositar esa sangre, se mueva. ¿Quién mueve? El viento. ¿Y el hígado qué es? Viento, para la medicina china. Entonces tenemos que, en el Li Go, puntura oblicua ascendente, en fuerte tonificación vibratoria para hacer que se mueva ese estancamiento de sangre. ¿Has tenido muchos casos de mujeres con endometriosis, doctor? Sí, hemos tenido casos, pero además es que el efecto es bastante bueno. Y rápido. Rápido, gusta requiere preguntarlo de tiempo. rápido. No, requiere tiempo porque lleva tiempo, pero los síntomas de dolor, Y desaparecen. desaparecen en muchos casos, en otros se atenúan. Pero se aminoran, que es lo Claro, más importante. Estamos hablando de algo que puede ser crónico. Es que puede ser, es que es crónico, normalmente, ¿no? Efectivamente. Salvo que haya que intervenir quirúrgicamente y se puedan quitar. Vale. Pero normalmente lo que se da es la Con la píldora menstruación, la endometriosis, se manifiesta. sí, pero que empeora, Sí. se acusa más todavía. Sí, por eso se dan anticonceptivos orales. El Eso etileno y es. estradiol, la píldora, se da para que el ciclo se normalice y no se acumule tanta sangre. Por eso disminuye el dolor. Hay un masaje que vamos a dar también para que ustedes cuando tengan esos síntomas, por lo menos se calmen un poco. Pero terminamos primero Y con terminamos. la cultura, ¿Y doctor. qué es esos acúmulos de sangre? Pues son pequeñas tumoraciones realmente, porque es tejido. Ay, se forman como pequeños tumores. Es que el endometrio es un tejido mucoso, Exacto. por cierto, súper esponjoso, es como una alfombra cargada de glucógeno, de sangre, de vitalidad, porque su función es recibir al óvulo, que Fíjate. tiene que alimentarlo. Eso es, ahí es donde se va a desarrollar la vida. Exacto, entonces necesitamos que ese acúmulo de masa se disperse para que se vaya disolviendo poco a poco esa endometriosis. ¿Y quién lo va a hacer? El 6 de bazo, San Yin Chao. Entonces, 6 de bazo, que está demasiado alto, por cierto, están aquí más. El 6 de bazo va a hacer que en dispersión, fijaros, todo lo demás será en tonificación, este no. Este tiene que hacerse en dispersión porque lo que quiero es dispersar ese estancamiento. Entonces, el bazo va a hacer que la humedad excesiva que está en la zona, causada por el estancamiento de sangre, se disperse. Se dispersa. Con lo cual, 6 de bazo en dispersión. Y ahora sí, El masaje. El masaje. El masaje que podemos Atención a darnos este masaje, ¿eh? nosotros mismos. Sí, Así. vamos, podemos utilizar dos. Yo voy a Dos dar... puntos dijiste, Sí, ¿verdad? vamos a dar uno más, 3. El primero que tenemos que hacer En el es... fondo del valle. Exacto, entonces Yo es que ese cogemos... punto, sabes que lo amo, ¿verdad? Bueno, ¿sabes que por es qué? maravilloso y efectivo. Este punto se para un llama montón de medicina china cosas. Quan. Quan, vamos a decir que es el que tiene en su interior muchísimas posibilidades. Es impresionante. Sobre ¿verdad? todo regula la energía global del sujeto. De hecho, para mareos también vale. Y para cuando estás un poco Dolores así de perdido. muela. Un masaje ahí, ¿y dónde más, doctor? Aquí, luego, debajo del ombligo. Y por último, vamos a irnos al punto último que hemos dicho, de bazo, el 6 de bazo, San Yin Chao. Y con los pulgares vamos a hacer giros en el sentido antihorario. Digamos que esto En es contrario. eficaz, pero lo más eficaz, Antihorario. antihorario, que es el masaje de dispersión. Al A sentido favor contrario del a las horario agujas del reloj. sería masaje de tonificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dispersión. Y lo hacemos al revés para que ustedes lo vean, fíjense. Claro. Ese masaje en esa zona, cuando tengan ese dolor intenso y molesto, En que vamos, dispersión. que no, ni con ninguna pastilla se quita. No, doctor. o sea, esto es un tratamiento, digamos, paliativo.
lo mejor es hacerlo con acupuntura. Exactamente, por supuesto. Esto Lo simplemente mejor. es antes de que vayamos, como yo digo siempre, a la consulta del acupuntor. Doctor, muchas gracias. Curso de acupuntura de 3 años que se pueden apuntar todavía. Hay Hombre. plazas y van a aprender muchas más cosas porque además ese tratamiento es mucho más completo y se lo puede enseñar Muchísimo el más doctor Juan José. completo. Muchas gracias, Gracias, Alba. doctor. Gracias. Gracias, ha Alba. sido un placer.